En este vídeo vamos a tratar el problema de la inclusión e igualdad de espacios vectoriales. Vamos a estudiar cuando un espacio vectorial U está contenido en V, otro espacio vectorial V, y el primer caso que vamos a estudiar es cuando U nos lo den como el espacio generado por unos vectores que pondremos como columnas de una matriz A. Es decir, U es el espacio generado por las columnas de A y vamos a suponer que V nos lo dan como el espacio anulador por la derecha de una matriz B, es decir, nos dan las ecuaciones implícitas del espacio V. Vamos a ver un ejemplo de cómo se haría esto. Vamos a tomar como matriz A esta de aquí. El espacio U va a estar generado por estos dos vectores, estas dos columnas, que vamos a suponer que están sobre el cuerpo Z2, cuerpo de dos elementos. Eso significa que el espacio U son todas las combinaciones posibles con coeficientes A y B en el cuerpo de las dos columnas y vamos a suponer ahora que la matriz B es la matriz que tendrá que tener 5 columnas para que su anulador, los vectores, tengan 5 componentes. Pues vamos a suponer que la matriz es esta matriz de aquí. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que V es el conjunto de vectores que anulan por la derecha la matriz B. Es decir, B multiplicado por el vector tiene que ser 0. En este caso nos saldrán 3 componentes, pero bueno, 0 como vector 0 en general. Eso escrito multiplicando la matriz B por las incógnitas nos dice que son los vectores x1, x2, x3, x4, x5, tales que cumplen las ecuaciones, las 3 ecuaciones que nos dan las 3 filas de B. Es decir, el espacio vectorial V no es todo el espacio vectorial, sino aquellos vectores que cumplen estas 3 ecuaciones. Es un subconjunto del espacio total. Entonces, ¿cuándo U estará contenido en V? Pues los generadores tendrán que cumplir las ecuaciones. Los generadores están en U. Si queremos que estén en V, tendrán que cumplir las ecuaciones. Y como V es espacio vectorial, todas sus combinaciones también estarán. Entonces, U estará contenido en V si y solo si los generadores de U cumplen las ecuaciones de V. ¿Eso qué significa? Pues en este caso que B multiplicado por las dos columnas de A nos da 0. Y podemos agrupar estas dos multiplicaciones en una única multiplicación, puesto que multiplicar B por las dos columnas de A lo podemos hacer multiplicando B por A y nos tiene que dar la matriz 0. Pues esa es la condición para que en caso de que tengamos U en paramétricas y V en implícitas, U esté contenido en V. Vamos a ver en este caso si se cumple o no se cumple. Si multiplicamos B por la matriz A, en la aritmética de Z2, vamos haciendo las multiplicaciones y nos va saliendo 0, 0,
Siguiente también es 0, 0, pero ahora ahí nos sale un 1. Entonces, la matriz B por A no es exactamente igual a 0 porque nos aparece algo distinto de 0. ¿Qué significa este 1 distinto de 0? ¿De dónde proviene? Del producto de esta fila por esta columna. La fila es una ecuación, la columna es un vector. Eso nos indica que hay un vector que no cumple una ecuación. Concretamente, el vector 1, 0, 1, 1, 1 no cumple la ecuación correspondiente a la tercera fila, que es que x1 más x2 tendría que ser 0 y en este caso es 1. Entonces, evidentemente ese vector no está en V y eso nos dice que U no está contenido en V. Bueno, esto nos resolvería en general cuando un espacio está contenido en otro, porque siempre podemos pasar de paramétricas a implícitas y de implícitas a paramétricas, pero vamos a estudiar un poco más porque vamos a ver que también podemos establecer la igualdad utilizando el concepto de dimensión. Para eso vamos a ver estas dos proposiciones que serán muy útiles en los ejercicios. La primera es que de todo conjunto generador de un espacio vectorial V se puede extraer una base. Bueno, esto realmente ya lo hemos hecho porque, vamos a ver la demostración, un conjunto generador de V, si lo ponemos como columnas de una matriz A, nos dice que V es el espacio generado por las columnas de A. Entonces, ¿cómo sacábamos una base del espacio generado por las columnas de A cuando sacábamos las bases de los 4 espacios? Pues reducíamos la matriz A y cogíamos de las columnas de A aquellas que al reducir se convertían en pivote. Entonces, la base del espacio V estaba formada por los vectores columnas de la matriz original que correspondían en la reducida a columnas pivote. Y eso es un subconjunto del conjunto generador. Y es una base del espacio V. Estos son generadores independientes y por lo tanto son base de V. Y en la segunda proposición que vamos a ver es que todo conjunto linealmente independiente de un espacio vectorial V se puede extender a una base de todo el espacio V. Vamos a ver por qué. Pues empecemos tomando nuestros vectores linealmente independientes. Vamos a suponer que son V1, V2, VK. Y vamos a coger una base del espacio V, pues B sub 1, B sub 2, B sub n. Entonces vamos a ver qué vectores B sub i tenemos que añadir al conjunto V1, V2, VK para conseguir que sean base.
Para eso vamos a ver, empezamos tomando los vectores v y luego seguidos de los b. Como los b ya generan todo v, los v's junto con los b's evidentemente es un conjunto generador de v, porque no podemos generar más cosas que v. Entonces los ponemos en una matriz, como antes. Y reducimos por filas. Entonces, ¿qué va a pasar? Las k primeras columnas eran linealmente independientes, entonces sabemos que necesariamente todas esas columnas van a ser pivote. Y luego, de la parte derecha, de los B1, B2, B-n, algunas, no sabemos cuáles, pero algunas serán pivotes. Bueno, pues añadiremos las columnas B-j que al reducir se hayan convertido en pivote. Eso hace que añadamos vectores al conjunto linealmente independiente y generen todo el espacio. Pues esos son los vectores que tenemos que añadir para ampliar la base a una base de todo el espacio. Utilizando estos dos resultados, vamos a ver cómo podemos determinar la igualdad de espacios vectoriales una vez que tenemos uno de los contenidos. Supongamos que tenemos dos espacios vectoriales, U y V, U contenido en V, de los que, por alguna razón, sabemos que la dimensión de U es igual a la dimensión de V. Pues entonces podemos deducir que U es igual a V. Vamos a demostrarlo. Para ello, pues tomamos vectores U1, U2, U-n que formen una base del espacio U. Y vamos a suponer que tenemos una base que tendrá el mismo número de elementos y que se llamará V1, V2, V-n de V. Entonces, los vectores U1, U2, U-n, por ser base de U en particular, son linealmente independientes. Y como U está contenido en V, pues el conjunto U1, U2, U-n es un conjunto de vectores linealmente independiente en V. Entonces, vamos a aplicar la proposición anterior. Lo podemos extender a una base de V haciendo el mismo truco de poner los U seguidos de los V y reducir la matriz. Pero n es el número de vectores que tenemos en U. No lo podemos extender de ninguna forma a no ser que no añadamos nada, porque el número de elementos ya corresponde a la dimensión del espacio y si no tendríamos una base con más de n elementos y eso es imposible. Como todas las bases tienen el mismo número de elementos, U1, U2, U-n ya no se va a poder extender a no ser que sea porque no añadimos nada. Y eso significa que eso ya es una base
y es generador de V. Entonces todos los vectores de la base de U son generadores de V y por lo tanto U es igual a V. Entonces, cuando tenemos inclusión de subespacios y la dimensión es igual, ya no es necesario que demostremos que el segundo espacio está contenido en el primero. Directamente podemos deducirlo por argumentos de dimensión. Vamos a ver una segunda forma de comprobar si dos espacios están contenidos uno dentro de otro, que es cuando nos dan conjuntos generadores. El resto de los casos los estudiaremos pasando de paramétricas a implícitas y de implícitas a paramétricas. Pero para ver este segundo problema vamos a empezar suponiendo que tenemos una matriz A de tamaño m por n sobre k y V es el espacio generado por sus columnas. Y supongamos que tenemos un vector B de km, cualquiera. Entonces, B pertenece al espacio vectorial V si y solo si, al reducir la matriz extendida A extendida con B, la columna de B no es pivote. Bueno, esto realmente ya lo hemos visto, solo que lo enunciamos de otra forma, pero esto no es más que un sistema de ecuaciones. Vamos a ponerlo en forma de sistema de ecuaciones. Supongamos que A es la siguiente matriz, A11, A12, vamos a darle nombre a los coeficientes y vamos a escribir este resultado en términos de esos valores. ¿Qué significa que un vector esté en el espacio vectorial V? Pues los vectores de V son los vectores que podemos llamar Z1, Z2, Zm, que son combinaciones de las columnas. Y voy a poner las combinaciones de las columnas como combinaciones con coeficientes x1, x2, xn. Eso significaría que la primera columna multiplicada por x1 más la segunda columna multiplicada por x2 y así sucesivamente es igual a la columna de los z. Y si lo hacemos coordenada a coordenada, nos va dando ese sistema de ecuaciones y entonces podemos decir lo siguiente. ¿Cuándo B va a pertenecer a V? Pues B va a pertenecer a V si y solo si el sistema de ecuaciones dado por estos coeficientes de la matriz A es igual a los valores de B. Es decir, si podemos encontrar los parámetros x1, xn que nos resuelven esto. Pero eso ya sabemos cuándo se cumple, cuándo un sistema de ecuaciones tiene solución. Pues si al hacer la reducida de la matriz ampliada, que es precisamente la matriz que hemos tomado, la columna B no es una columna pivote, en cuyo caso salía un sistema incompatible. Entonces, este resultado, esta proposición es una reformulación del resultado de resolución de sistemas de ecuaciones que ya hemos visto antes. Vale, esto nos da el resultado para un único vector, pero vamos a escribir un resultado similar con múltiples vectores. Vamos a ver que el enunciado es esencialmente el mismo, solo que en lugar de tomar un único vector B, vamos a poner todos los vectores de una matriz. Vamos a verlo.
Partimos, como antes, de una matriz M por N. V es el espacio generado por las columnas de A. Y B, en lugar de tomar un único vector, vamos a suponer que son varios vectores. Son K vectores, por lo tanto los ponemos en columnas, será una matriz de tamaño M por K sobre el cuerpo. Y vamos a suponer que U es el espacio generado por las columnas. Entonces, el espacio U va a estar contenido en V si y solo si, al reducir la matriz ampliada A seguida de B, ninguna de las columnas de B son pivote. Bueno, pues la demostración no es más que aplicar la proposición anterior a cada una de las columnas de B. Porque si deducimos que todos los generadores de U cumplen la primera proposición, pues todos los generadores van a estar en V y por lo tanto estarán todas sus combinaciones. Es decir, U estará contenido en V. Vale, pero ¿cómo podemos utilizar esta proposición para demostrar que un espacio está contenido dentro de otro? Pues ya lo tenemos. Vamos a ver el ejemplo. Nos dan un espacio generado por dos vectores. Vamos a suponer que U es el espacio generado por estos vectores. Sobre el cuerpo Z5. Entonces son vectores con 4 componentes sobre Z5 y V vamos a suponer que es otro espacio vectorial. En principio no sabemos si es igual o no. Y que nos lo dan con otros generadores. Entonces, queremos comprobar si U está contenido en V utilizando la proposición anterior. Entonces, vamos a construir la matriz ampliada. Partiendo de la matriz A. Y la matriz B, entonces esta sería la ampliada. La reducimos. Y lo que vamos a obtener es esta matriz. Que, como vemos, ninguna de las columnas que hemos añadido es una columna pivote. Entonces, el espacio U está contenido en el espacio V. En este caso, no solo está contenido, sino que va a ser igual, pero para demostrar que son iguales, tendríamos que comprobar la independencia lineal, que se puede ver muy fácilmente a partir de esta reducción de matrices, porque las columnas 1 y 2 son independientes y la 3 y la 4 también lo son.